Reyes, libro primero de los Reyes, parte 1, la sucesión de David. David, anciano, capítulo 1. El rey David era ya viejo y entrado en años, lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Sus servidores le dijeron que se busque para él, rey mi señor, una joven virgen que sirva al rey, sea su doncella, y duerma sobre tu pecho, y el rey, mi señor, entrará en calor. Buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel, encontraron a Abisag, la sumanita, y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. Adonías, pretendiente al trono. Adonías, hijo de Hagit, se jactaba diciendo, yo he de ser el rey. Se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él. Su padre nunca lo había disgustado preguntándole, ¿por qué obras de esta o de aquella manera? Adonías tenía también buena presencia y era más joven que Absalón. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban a Adonías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joada, el profeta Natán, Semeí, el amigo del rey, y los valientes de David, no tomaron parte a favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sohelet, junto a la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey, pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Natán y Betsabé a favor de Salomón. Natán dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha erigido en rey sin que David nuestro señor lo sepa? Ve ahora mismo, te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra donde el rey David y dile, rey mi señor, ¿no juraste a tu sierva, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha erigido en rey? Mientras estés hablando allí con el rey, entraré detrás de ti y corroboraré tus palabras. Betsabé entró donde el rey, en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag, la sunamita, cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y, postrada ante el rey, le preguntó ¿qué te trae? Ella le respondió, mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono, pero Adonías se ha erigido en rey sin saberlo tú, rey mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas, cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado. Rey mi señor, todo Israel tiene sus ojos puestos en ti, esperando que les anuncies quién ocupará el trono del rey mi señor tras él. De lo contrario, cuando el rey, mi señor, repose con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey, está aquí el profeta Natán. Entró donde el rey y se postró ante él, rostro en tierra, y dijo, rey mi señor, tú tienes que haber dispuesto, Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono, porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas, cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos de viva el rey Adonías, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joada, no nos ha invitado, ni tampoco a tu siervo Salomón. Viene esta orden del rey mi señor sin que haya comunicado a tus siervos quien se sentara en el trono del rey mi señor tras él. Salomón, designado por David, es consagrado rey. El rey David respondió, llámenme a Betsabé. Ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento, vive Yahvé, que me ha librado de todo aprieto. Te juré por Yahvé, Dios de Israel, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar, pues así he de cumplirlo hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro a tierra y, postrada ante el rey, dijo, viva por siempre el rey David, mi señor. Salomón, consagrado rey. El rey David ordenó, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joada. Entraron a presencia del rey, quienes les dijo, tomen con ustedes a los leales de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bájenlo a Gijón, y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Toquen entonces el cuerno y aclamen, viva el rey Salomón. Subirán luego tras él y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joada, respondió al rey, amén. Así lo disponga Yahvé, Dios del rey mi señor, que Yahvé esté con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor, que exalte su trono más aún que el rey David mi señor. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joada, descendieron con los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba, vive el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras él, tocando flautas, con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Salomón perdona la vida a Adonías.
Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el sonido de la trompeta, Joab preguntó, ¿por qué? ¿Ese ruido de la ciudad alborotada? Estaba hablando todavía cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, entra, eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonatán le respondió, todo lo contrario. El rey David, señor nuestro, ha proclamado rey a Salomón, ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y peleteos, y lo han montado en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón. Desde allí han subido alegres y contentos, y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que han oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real, y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David, diciendo que tu Dios encumbre el nombre de Salomón más que tu propio nombre, y exalte su trono más aún que el tuyo. El rey en su lecho, con un gesto de reverencia, ha exclamado, bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean. A todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó, fue a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues está asido a los cuernos del altar y dice, júrenme hoy el rey Salomón que no me matará a espada. Salomón repuso, si se porta como un hombre de bien, no caerá a tierra uno solo de sus cabellos, pero si se le prueba malicia, ha de morir. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar. Él vino a postrarse ante el rey Salomón, y éste le dijo, ve a tu casa. Testamento y muerte de David, capítulo 2. Se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón, yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre, guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así Yahvé cumplirá la promesa que hizo, diciendo, si tus hijos guardan su senda, caminando fielmente en mi presencia con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Tú sabes bien lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Yater. Los asesinó, derramando en tiempo de paz sangre de guerra, ha manchado de sangre inocente la faja de mi cintura y la sandalia de mis pies. Haz lo que tu prudencia te dicte, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. En cambio, a los hijos de Barzilai, de Galaad, los tratarás con magnanimidad. Los contarás entre los que comen a tu mesa, porque también ellos se portaron como parientes míos cuando yo huía de tu hermano Absalón. Ahí tienes a Semeí, hijo de Gera, el benjaminita de Bahurín, que me lanzó atroces maldiciones el día en que yo iba a Mahanaí. Pero bajó a mi encuentro al Jordán, y entonces le juré por Yahvé, no te mataré a espada, pero tú no lo dejes impune. Eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen en sangre al Seol. David reposó con sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Salomón se sentó en el trono de David su padre y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Muerte de Adonías. Adonías, hijo de Haggit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿en son de paz? Respondió, paz, y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey, pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues tengo un único ruego que hacerte y no me apartes la cara. Ella le dijo, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara, que me dé por mujer a Abisac, la sunamita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Ella dijo, tengo solo un pequeño ruego que hacerte, no me vuelvas la cara. El rey contestó, expón tu ruego, madre, que no te volveré la cara. Ella continuó, que Abisac, la sunamita, sea entregada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre, ¿por qué pides tú a Abisac, la sunamita, para Adonías? Pide también para él el poder real, pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. El rey Salomón juró entonces por Yahvé, así me castigue Yahvé 1,000 veces si al decir tal cosa no se ha jugado a Adonías la vida. Vive Yahvé, quien me ha entronizado y consolidado sobre el trono de David mi padre, y me ha dado una dinastía, tal como había prometido, que Adonías será hoy hombre muerto. El rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, que cargó sobre él y lo mató. Suerte de Abiatar y de Joab.
En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo a Anatot: ve a tus tierras, eres reo de muerte, aunque en esta ocasión no voy a matarte, en atención a que llevabas el arca de mi señor Yahvé en presencia de mi padre David, y que compartiste todas las tribulaciones de mi padre. Salomón destituyó a Abiatar de su función como sacerdote de Yahvé, cumpliendo así la palabra que Yahvé había sentenciado contra la casa de Eli en Silo. El rumor de lo sucedido llegó a Joab, quien había tomado partido por Adonías, aunque no por Absalón. Joab huyó entonces a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Comunicaron al rey Salomón: Joab ha huido a la tienda de Yahvé y ahí está, al lado del altar. Salomón envió a decir a Joab: ¿qué te sucede? ¿Que has huido al altar? Joab respondió: he tenido miedo de ti y he huido a Yahvé. Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, con esta orden: ve, carga contra él. Benaías entró en la tienda de Yahvé y le dijo: así dice el rey. Sal respondió: no, aquí moriré. Benaías llevó respuesta al rey: así ha hablado Joab y así le he respondido. El rey le dijo: haz como él ha dicho, carga contra él y entiérralo, así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente derramada por Joab. Que Yahvé haga recaer su sangre sobre su cabeza por haber cargado contra dos hombres más justos y mejores que él, asesinándolos con la espada, sin que mi padre David supiera nada de ello. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Yeter, jefe del ejército de Judá, que la sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y la de su descendencia para siempre, y para David, su descendencia, su casa y su trono. Haya paz perpetua de parte de Yahvé. Benaías, hijo de Joiada, subió, cargó contra Joab y lo mató. Luego lo enterraron en su casa en el desierto. En su lugar el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Joiada, y en lugar de Abiatar puso a Sadoc, el sacerdote. Muerte de Semeí. El rey envió a llamar a Semeí y le dijo: Constrúyete una casa en Jerusalén y vive en ella, no saldrás de allí, ni a un lado ni al otro. Ten por cierto que el día en que salgas y cruces el torrente de Cedrón, morirás y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Semeí dijo al rey: está bien lo que dices, tu siervo hará como el rey mi señor ha dicho. Semeí permaneció en Jerusalén por mucho tiempo. Pero al cabo de 3 años, 2 siervos de Semeí huyeron a donde Aquís, hijo de Maca, rey de Gad. Se lo comunicaron a Semeí: tus siervos están en Gad. Semeí se alzó, aparejó su burro y marchó a Gad, donde Aquís en busca de sus siervos fue y se trajo de Gad a sus siervos. Informaron a Salomón: Semeí ha ido de Jerusalén a Gad y ha traído a sus siervos. El rey envió a llamar a Semeí y le dijo: no te hice jurar por Yahvé y te advertí: el día en que salgas para ir a donde quiera que sea, ten por cierto que morirás. Y tú asentiste a lo que escuchabas. ¿Por qué no has guardado el juramento pronunciado ante Yahvé y la orden que te impuse? El rey añadió: tú sabes todo el mal, bien lo recuerdas que hiciste a David mi padre, que Yahvé haga recaer toda tu maldad sobre tu cabeza. Pero el rey Salomón sea bendito y el trono de David se mantenga firme por siempre ante Yahvé. El rey dio instrucciones a Benaías, hijo de Joiada, que salió y cargó contra él hasta que murió. El poder real quedó entonces consolidado en manos de Salomón. Parte 2. Historia de Salomón 1. Salomón el sabio. Matrimonio con la hija del faraón, capítulo 3. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, tomó a la hija del faraón y la condujo a la ciudad de David. Mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahvé y la muralla en el torno a Jerusalén, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altosanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo al nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. El sueño de Gabaón. El rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dijo Dios: pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió: has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como así acaece en este día. Pues bien, Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te eligiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Cierto? ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haber pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Salomón se despertó, había sido un sueño, entonces se levantó y fue a Jerusalén. Puesto en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, y dio luego un banquete a todos sus servidores.
Juicio de Salomón. Por entonces 2 mujeres prostitutas fueron a presentarse al rey. Se pararon ante él y dijo una de ellas: por favor, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo en la casa. A los 3 días de mi parto parió también la mujer esa. Estábamos juntas, no había nadie más en la casa, solo nosotras 2. Una noche murió el hijo de la mujer esa, porque ella había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras tu servidora dormía, tomó a mi hijo de mi costado y lo acostó en su regazo, y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en el mío. Al amanecer me levanté para amamantar a mi hijo y estaba muerto, pero lo examiné bien a la luz de la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer repuso: no, por cierto, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicaba: no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y seguían discutiendo ante el rey. Dijo el rey: esa dice: este es mi hijo el vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó el rey: tráiganme una espada. Presentaron la espada al rey y éste sentenció: corten al niño vivo en 2 partes y den mitad a una y mitad a otra. A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y replicó al rey: por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo, no, no lo maten. Mientras la otra decía: ni para mí ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el rey: entréguenle a ella el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y cobraron respeto al rey, al ver que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. Dignatarios del reino de Salomón, capítulo 4. El rey Salomón era rey sobre todo Israel. Estos eran sus ministros: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote. El suministro diario de Salomón era de 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina. Eliab y Ahías, hijo de Seraya, secretarios: 10 bueyes cebados y 20 de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, los gamos y las aves cebadas. Benaías, hijo de Joada, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, dominaban en toda la Transeufrantina, desde Tafsac hasta Gaza, sobre todos los reyes de más acá del río, gozo de paz en todas sus fronteras. Azarías, hijo de Natán, jefe de gobernadores, Zabud, hijo de Natán, amigo del rey, Ahisar, mayordomo de la casa real, Eliab, hijo de Joab, jefe del ejército, Adonirán, hijo de Abdá, supervisor de trabajos forzados. Gobernadores de Salomón. Salomón tenía 12 gobernadores al frente de todo Israel. Proveían al rey y a la casa real un mes al año, recaía sobre cada uno procurar el suministro. Estos eran sus nombres: hijo de Hur en la montaña de Efraín, 1. Hijo de Deker en Maas, Salvín, Bet-Semes, Ayalón hasta Bet-Hanán, 1. Hijo de Gesed en Arubot, tenía Soco y toda la tierra de Jefer. Hijo de Abinadab, todo el distrito de Dor. Tabad, hija de Salomón, fue su mujer, 1. Bana, hijo de Ahilud en Tanac, Megiddo hasta más allá de Yocmeán, y todo Betzán por debajo de Israel, desde Betzán hasta Abel-Mejola, que está hacia Sartán, 1. Hijo de Geber en Ramot de Galaad, le correspondían las aldeas de Yair, hijo de Manases, que están en Galaad, también la región de Argot en el Basán, 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce, 1. Ahinadab, hijo de Ido en Mahanaim, Ahimás en Neftali, también este se casó con una hija de Salomón llamada Basmat, 1. Bana, hijo de Husai en Aser y las subidas, 1. Josafat, hijo de Paruach en Isaacar, Semeí, hijo de Ela en Benjamín, Geber, hijo de Buri en la tierra de Gad, el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán, y había además un gobernador en el país. Judá e Israel eran numerosos como la arena a orillas del mar, comían y bebían felices y contentos. Capítulo 5. Salomón regía todos los reinos desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Durante los días de Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera. Desde Dan hasta Berseba, Salomón disponía de establos para 4.000 caballos de tiro y 12.000 caballos de montar. Estos gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los acogidos por Salomón a mesa puesta sin que les faltara cosa alguna. Cada uno según su turno, suministraban también la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro, allí donde el rey se encontrara. Fama de sabio de Salomón. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón abierto como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hijos de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre. A Etán, el Esrahita, a Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Compuso 3.000 proverbios y su cancionero contenía 1.005 canciones. Trató sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que brota en el muro. Disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, trayendo presentes de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. 2. Salomón, constructor.
Preparativos para la construcción del templo. Hirán, rey de Tiro, oyó que Salomón había sido ungido en lugar de su padre. Envió una embajada a Salomón, pues Hirán había sido amigo de David durante toda la vida de este. Salomón remitió a Hirán esta respuesta: tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo al nombre de Yahvé su Dios, debido a las guerras que lo tuvieron cercado hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora, Yahvé mi Dios, me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre de Yahvé mi Dios, según lo dicho por Yahvé a David mi padre, tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Así pues, da órdenes de que corten para mis cedros de Líbano, mis servidores irán con los tuyos, te pagaré el salario de tus servidores conforme a lo que me digas, pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó: bendito sea hoy Yahvé, que ha concedido a David un hijo sabio al frente de ese pueblo numeroso. Hirán envió a decir a Salomón: he escuchado lo que me has enviado a decir. Cumpliré tu deseo acerca de la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos la bajarán del Líbano al mar, la cargaré en balsas y la haré llegar por mar al lugar que me indiques. Allí la desmontaré y tú la cargarás. Por tu parte, cumple tú mi deseo, suministrado víveres para mi casa real. Hirán entregaba a Salomón madera de cedro y ciprés según su deseo. Por su parte, Salomón entregaba a Hirán 20,000 cargas de trigo para el aprovisionamiento de su casa real y 20,000 medidas de oliva molida. Tal era la aportación anual de Salomón a Hirán. Yahvé concedió sabiduría a Salomón, como le había prometido. Entre Hirán y Salomón reinó la paz, establecida mediante tratado. El rey Salomón suscitó una leva de trabajos forzados en todo Israel. La leva alcanzó a 30,000 hombres, los envió a Líbano, 10,000 por mes, en turnos de estancia de 1 mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adonirán estaba al frente de la leva. Salomón disponía también de 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña, además de los 2 capaces que tenía al frente de las obras, 3,300 que mandaban a la gente empleada en las obras. El rey mandó extraer grandes bloques de piedra de calidad para cimentar el templo con sillares. Los obreros de Salomón, los de Hirán y los giblitas labraron la piedra y prepararon la madera para construir el templo. La construcción del templo, capítulo 6. El año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón en Israel, en el segundo mes, que es el de Sif, Salomón construyó el templo de Yahvé. El templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. El vestíbulo ante la nave del templo tenía 20 codos de longitud a lo ancho del templo y 10 codos de anchura a lo largo del edificio. Hizo en el templo ventanas con celosías. Adosada al muro del templo, edificó una galería en torno a la nave y al santuario, con habitaciones laterales. La galería inferior medía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos y la tercera 7 codos, pues había dispuesto huecos alrededor del templo por la parte exterior para no horadar sus muros. El templo se construyó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo. Por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Construyó el templo hasta su conclusión, recubrió el templo con artesonado de cedro, construyó la galería adosada a todo el edificio de 5 codos de altura y unida al templo por vigas de cedro. Llegó a Salomón la palabra de Yahvé que decía: por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos, caminando conforme a ellos, yo te cumpliré mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Construyó Salomón el templo hasta su conclusión. Interior del templo, el santo de los santos. Revistió los muros interiores del templo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y el suelo con planchas de ciprés. Recubrió los 20 codos del fondo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así en el interior el santuario, el santo de los santos, el templo, es decir, la nave delante del santuario, medía 40 codos. El cedro del interior presentaba bajo relieves de calabazas y capullos abiertos. Todo era de cedro, no se veía la piedra. Dispuso el santuario al fondo del templo, colocando allí el arca de la alianza de Yahvé. El santuario medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro recubierto de oro. Revistió de oro la totalidad del templo, de arriba a abajo. Los querubines. Hizo en el santuario 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala, 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos. Igualmente el segundo querubín colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas, cada uno tocaba un muro con una ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro ala con ala. Revistió de oro los querubines, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con
Bajo relieves de querubines, palmeras, capullos abiertos, recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Las puertas, el patio. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera de acebuche, el dintel y los postes tenían 5 laterales. Esculpió sobre ellos bajorrelieves de querubines, palmas y capullos abiertos. Lo recubrió de oro, aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para la puerta de la nave, montantes de madera de acebuche de 4 laterales y 2 puertas de madera de abeto. Las 2 planchas de cada puerta estaban redondeadas. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Construyó el patio interior con 3 hileras de piedra tallada y una de tablones de cedro. Fechas: el año 4 en el mes de Sif se echaron los cimientos del templo de Yahvé, y el año 11 en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue concluido el templo en su totalidad conforme al proyecto establecido. Salomón lo construyó en 7 años. El palacio de Salomón, capítulo 7. Salomón construyó su palacio en 13 años, lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del bosque de Líbano de 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro, que reposaban sobre las columnas. Un artesonado de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas, 45 en total, 15 por cada fila. Había 3 filas de ventanas con celosías, unas frente a otras de 3 en 3. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras de 3 en 3. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud y 30 de anchura. El pórtico estaba enfrente de las columnas y había columnas con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono o de la audiencia donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. El edificio en el que residía, en otro patio en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedras selectas, talladas a medida, cortadas con sierra por los lados externos e internos, desde los cimientos hasta las cornisas y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedras de calidad, grandes piedras de 10 y de 8 codos, y encima piedras escogidas, talladas a medida, y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno 3 filas de piedra talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior del templo de Yahvé y el pórtico del palacio. Hirán, el broncista. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Hirán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirío, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Las columnas de bronce. Fundió las 2 columnas de bronce, una media 18 codos de altura y 12 de circunferencia, lo mismo la segunda columna. Hizo 2 capiteles de bronce fundido de 5 codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo 2 encajes y 2 trenzados a modo de cadena para los capiteles en lo alto de las columnas, un trenzado para cada capitel. Hizo 2 hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas, 400 en total. Colocaban sobre la moldura situada detrás del trenzado 200 granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de la nave, alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín. Elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas. Concluyó el trabajo de las columnas. El mar de bronce. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del bronce había calabazas todo alrededor. Dando vuelta al mar a lo largo de 30 codos, había 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de un palmo y su borde era como el de cáliz de la flor de azucena. Su capacidad era de 2000 medidas. Las basas móviles y los estanques de bronce. Hizo también las 10 basas de bronce de 4 codos de largo cada una, 4 de ancho y 3 de alto. La estructura de las basas era esta. Tenía paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines, lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, tenía un codo. La boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio. Sobre la boca había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro, y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de metal fundido. Había 4 asas en los 4 ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa.
En la cima de la base había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la base los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. De esta forma hizo las 10 basas una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas cada una. Cada pila medía 4 codos. Había una pila sobre cada una de las 10 basas. Colocó las basas 5 al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste. Mobiliario menor. Resumen. Hirán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Hirán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. 2 columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Hirán hizo al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra entre Sucot y Sartán, en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, de oro fino, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braseros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Traslado del Arca de la Alianza, capítulo 8. Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los israelitas, ante el rey Salomón en Jerusalén para hacer subir el Arca de la Alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel. En el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en la fiesta vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel, reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Discurso de Salomón al pueblo. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel, que se mantenía en pie, y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, diciendo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, pero Yahvé dijo a David mi padre: Has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, ese será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y yo construiré el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y fijaré en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Oración personal de Salomón. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste, diciéndole: Nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra?
Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia, que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu siervo entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, que entonen en dirección a este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Súplicas por el pueblo. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación para traer maldición sobre él, y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tus siervos, declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y dejen de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o en la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona e interven, dando a cada uno según su merecido, tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. Otras oraciones. También al extranjero, al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Escuchando tú en los cielos, lugar de tu morada, haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes y supliques a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en los cielos su oración y su plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo. Si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón, se arrepienten y te suplican, diciendo: hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos que los deportados se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron, concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto, del crisol del hierro. Conclusión de la plegaria y bendición del pueblo. Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu siervo, a la súplica en tu pueblo, Israel, para escucharlos en cuanto te imploren, porque tú, Señor Yahvé, los apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y súplica a Yahvé, se levantó de delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Yahvé, que ha dado el descanso a su pueblo Israel, según todas sus promesas. No ha fallado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia Él, para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé permanezcan cercanas a Yahvé nuestro Dios día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro, y los corazones de ustedes estén enteramente con Yahvé nuestro Dios, marchando según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día. Sacrificios en la fiesta de la dedicación. El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón sacrificó como sacrificios de comunión en honor de Yahvé 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. De este modo el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo de Yahvé
Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión Salomón celebró la fiesta, todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, ante Yahvé nuestro Dios en el templo que había construido, comieron, bebieron e hicieron fiesta ante Yahvé nuestro Dios durante 7 días. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Nueva aparición divina, capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre, mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí, como lo hizo David y tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre, como prometí a David tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos dan la vuelta atrás de mí y no guardan los mandatos y decretos que les he dado y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos, y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán, diciendo: ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante a ellos y le rindieron culto. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Tratado con Hirán, al cabo de los 20 años que duró la construcción por Salomón de las dos casas, el templo de Yahvé y el palacio real, para lo que Hirán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de cipres y todo el oro que quiso. Entonces el rey Salomón entregó a Hirán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salió Hirán de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron, y se quejó: ¿qué ciudades son estas que me has entregado, hermano mío? Las denominó tierra de Kabul, nombre conservado hasta el día de hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Leva para las construcciones. Esto es lo referente a la prestación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo de Yahvé y el palacio real, el Milo y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser, y tras incendiarla y matar a los cananeos que habitaban la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Geser, Bet-Jorón de abajo, Balad y Tamar en el desierto del país, todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón. Las ciudades de carros y las de caballos y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino, a cuantos quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, givitas y jebuseos, que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema, Salomón lo redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón, 550 que mandaban a la gente que trabajaba en las obras. Una vez que la hija del faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella, entonces se edificó el Milo. El servicio del templo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido a Yahvé, y quemaba ante Yahvé las ofrendas abrazadas. Llevó a conclusión la obra del templo. 3. Salomón comerciante. Salomón naviero. El rey Salomón construyó una flota en Esión Geber, que está cerca de Elat, a orillas del mar de Sub, en la tierra de Edom. Hirán envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar, con los servidores de Salomón. Llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Visita de la reina de Saba, capítulo 10. La reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la residencia de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché.
Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel, por el amor eterno de Yahvé a Israel. Te ha puesto como el rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de algumum en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de algumum hizo el rey balaustradas para el templo de Yahvé y para el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de algumum, ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Saba todos los deseos que ella manifestó, aparte de lo que le regaló con la munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. Riqueza de Salomón. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por el tráfico comercial y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 ciclos de oro batido por cada escudo y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, 3 minas de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas, un respaldo redondo, brazos a uno y otro lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro y todas las vajillas de la casa Bosque del Líbano era de oro puro. En tiempos del rey Salomón, la plata no se estimaba en nada, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar junto con la de Hirán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente, y cada cual aportaba su presente año tras año, objetos en plata y oro, vestiduras, aromas y perfumes, caballos y mulos. Los carros de Salomón. Salomón reinó carros y caballos. Tenía 1400 carros y 12.000 caballos que acuarteló en las ciudades de carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia a precio fijo. Un carro importado de Egipto valía 600 ciclos de plata y un caballo 150. Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. 4. Las sombras del reino. Las mujeres de Salomón, capítulo 11. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas: no se unan a ellas y ellas a ustedes, pues seguro que arrastrarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, y tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses, pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya. En atención a David tu padre, lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Adversarios de Salomón. Yahvé suscitó a Salomón un adversario, Hadad el edomita, del estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe del ejército, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó en dirección a Egipto, junto con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre. Hadad era entonces un muchacho joven. Partieron de Madián y llegaron a Farán. Tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto, ante el faraón, rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierras. Hadad
encontró gran favor a los ojos del faraón, que le dio como mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Tahpenes. La hermana de Tahpenes le dio a luz su hijo, Genubat. Tahpenes lo crió en la casa del faraón y Genubat vivió en la casa del faraón con los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo al faraón: «Dame la despedida para que pueda regresar a mi tierra». El faraón le dijo: «¿Qué te falta aquí a mi lado para que trates de ir a tu tierra?». Él respondió: «Nada, pero dame la despedida». Hadad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edom. Dios le suscitó otro adversario. Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba, se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de banda en el tiempo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Revuelta de Jeroboam. Jeroboam era hijo de Nebat, efraimita de Sereda, su madre, una mujer viuda, se llamaba Serua. Estaba al servicio de Salomón, pero alzó la mano contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Milo con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El hombre aquel, Jeroboam, era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y lo puso al frente de todo el personal de la casa de José. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: «Toma 10 jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis decretos, ni mis sentencias, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano. Lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardo mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te lo daré. Las 10 tribus daré a su hijo una tribu para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel, si escuchas todo cuanto yo te ordene y andas por mi camino y haces lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable, como se la di a David. Te entrego Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre». Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam emprendió la huida a Egipto junto a Sosac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo, Roboam, reinó en su lugar. Parte 3. Secesión política y cisma religioso. La asamblea de Siquén, capítulo 12. Roboam fue a Siquén porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró, Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: «Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos». Él les dijo: «Márchense todavía durante 3 días y vuelvan luego a mí». El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. «¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo?». Le dijeron: «Si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre». Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: «¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros?». Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: «Esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo». Esto debes contestar: «Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones». Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey. «Vuelvan a mí al tercer día». El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: «Mi padre hizo pesado su yugo, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones».
No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé, para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey, diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe del personal, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Sección política. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: así dice Yahvé, no suban a combatir con sus hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé y dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Cisma religioso. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo, que no eran descendientes de Levi. Estableció Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que habían hecho. Estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que habían instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Condenación del altar de Betel, capítulo 13. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, bajo orden de Yahvé. En el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso, por orden de Yahvé, gritó al altar diciendo: altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti, se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo: este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado: el altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo: préndanlo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas, conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El hombre de Dios y el profeta. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuánto el hombre de Dios se había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos: aparéjenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá: así dice Yahvé,
has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo, no comerás pan y no beberás agua. Por ello, tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su burro al profeta al que había hecho volver. Este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé y Yahvé lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado, según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el burro. Se lo aparejaron, marchó y encontró el cadáver tendido en el camino, y al burro y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado al burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. Ay, hermano mío, después de enterrarlo, dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. Donde están sus huesos, pongan los míos, porque se ha de cumplir la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los lugares del culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición, y exterminó de la superficie de la tierra. Parte 4. Los dos reinos hasta Elías. Continuación del reinado de Jeroboam, 931-910, capítulo 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer, anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel y preséntate a él. Él te dará a conocer que será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad, pero Yahvé había dicho a Ahías, ahí tienes a la mujer de Jeroboam, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo, le hablarás así y así, cuando entre se hará pasar por otra. En cuanto a Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti, ve, di a Jeroboam, así dice Yahvé, Dios de Israel, te elevé de entre el pueblo y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme y me has echado detrás, dándome tu espalda. Por ello, traeré el mal a la casa de Jeroboam. Exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre en Israel. Barreré a fondo la casa de Jeroboam como se barre del todo la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé. Y tú, álzate y vete a tu casa, en cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él, y le darán sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se agita a una caña en las aguas, arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando a Yahvé. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se alzó, fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuanto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y reposó con sus antepasados. Su hijo Nadab reinó en su lugar. Reinado de Roboam, 931-913. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Nama y era amonita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé, provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto del rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce
que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras insensates entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Reinado de Abías en Judá, 913-911, capítulo 15. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maca, hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre, pero en atención a David, Yahvé su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando a Jerusalén, porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito, salvo en el caso de Urías elitita. El resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. Reinado de Asa en Judá, 911-870. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. Asa batió este objeto abominable y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras incesantes entre Asa y Baasa, rey de Israel. Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Rama para impedir las idas y venidas de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Lo confió a sus servidores y lo envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con el mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu madre. Te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel, atacando a Iyón, Dan y a Abel-Bet-Maca, todo el Kinnerot y todo el país de Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió las obras de Rama y permaneció en Tirsa. El rey Asa convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con las que Baasa fortificaba Rama. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mispa. El resto de los hechos de Asa, todos sus éxitos militares y cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En su ancianidad enfermó de los pies. Asa reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David. Su padre, su hijo Josafat, reinó tras él. Reinado de Nadab en Israel, 910-909. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel asediaba Gibetón. Baasa hizo que lo matara el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó al rey, mató a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, exterminándolos conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Ahías de Silo, por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Baasa en Israel, 909-886. El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años, obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. Capítulo 16. La palabra de Yahvé llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: te he alzado del polvo y te he concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel, pero tú has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello, voy a barrer a Baasa y a su casa. La trataré como a la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de Baasa que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasa, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Baasa reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tirsa. Su hijo Ela reinó en su lugar. La palabra de Yahvé había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa y contra su casa por todo el mal que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a esta. Reinado de Ela en Israel, 886-885.
El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Reinó 2 años. Su servidor, Zimri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsa, en casa de Arsa, mayordomo del palacio de Tirsa. Zimri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asa, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó al rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Zimri exterminó a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Yahvé había dirigido a Baasa por boca del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Baasa y Ela, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Ela, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Zimri en Israel, 885. El año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Zimri 7 días en Tirsa. El pueblo acampaba en Gibetón de los filisteos. El ejército acampado oyó que se decía: Zimri ha conspirado e incluso ha matado al rey. Aquel día en el campamento todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, jefe del ejército. Omri y con él todo Israel subieron de Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del palacio real, al que pretendió fuego consigo dentro, y murió. Todo a causa de los pecados que cometió, obrando el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboam, y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conjuración que tramó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. Una parte del pueblo se alió a favor de Timni, hijo de Ginat, con el propósito de hacerle rey, y otra a favor de Omri. El pueblo que seguía a Omri se impuso al que seguía a Timni, hijo de Ginat. Timni murió y reinó Omri. Reinado de Omri en Israel, 885-874. El año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 en Tirsa, compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata, fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad, a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Omri obró el mal a los ojos de Yahvé y actuó peor que cuantos le precedieron. Siguió en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo y sus éxitos militares, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Omri reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Su hijo Ahab reinó en su lugar. Introducción al reinado de Ahab, 874-853. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, obró el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal. Postrándose ante él, elevó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abirón, su primogénito, echó los fundamentos, y a costa de su hijo menor, Segú, erigió las puertas según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Parte 5. El ciclo de Elías. 1. La gran sequía. El anuncio del castigo. Capítulo 17. Elías, el tesbita de Tisbe de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien siervo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. En el torrente de Kerit, la palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos se llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días el torrente se secó, porque no había lluvia en el país. En Sarepta, el milagro de la harina y el aceite. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: álzate, vete a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela para ti y tu hijo, la harás después, porque así dice Yahvé, Dios de Israel:
El cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío, y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. La resurrección del hijo de la viuda. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo. Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Luego clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Encuentro de Elías y Abdías, capítulo 18. Pasado mucho tiempo llegó la palabra de Yahvé a Elías al 3er año diciendo: vete, déjate ver de Ahab, pues voy a conceder lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías partió para dejarse ver de Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo de palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había ocultado en una cueva en 2 grupos de 50, alimentándolos con pan y agua. Ahab dijo a Abdías: vete por el país, por todas las fuentes y torrentes, tal vez encontremos hierba y vivan los caballos y mulos, y no nos quedemos con el ganado exterminado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Lo reconoció y cayó rostro en tierra y dijo: ¿eres tú, Elías, mi señor? Él respondió: yo soy. Vete y di a tu señor: Elías está aquí. Respondió: ¿qué pecado he cometido? Así entregas a tu siervo en manos de Ahab para que me mate. Vive Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino a donde mi señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si decían: no está aquí, hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Y ahora tú dices: vete y di a tu señor: Elías está aquí. Cuando me alejé de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Entonces llegó y avisó a Ahab, pero no te encuentra y me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculte a 100 de los profetas de Yahvé de 50 en 50 en una cueva y los alimente con pan y agua. Y ahora tú me dices: ve y di a tu señor: Elías está aquí, me matará. Elías respondió: vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que hoy me haré ver de él. Elías y Ahab. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo: ¿eres tú, ruina de Israel? Él respondió: no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora haz un llamamiento y reúne en torno a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. El sacrificio del Carmelo. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar cogiendo sobre 2 muletas? Si Yahvé es el Dios, síganlo; si Baal lo es, sigan a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías les dijo: quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios, yo clamaré invocando el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Todo el pueblo respondió: está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos y decía: griten con voz más fuerte, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces él restauró el altar de Yahvé, que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego: llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo:
Háganlo segunda vez, y segunda vez lo hicieron. Dijo, háganlo tercera vez, y tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios, y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Elías les dijo, echen mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano, y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, y allí los degolló. Fin de la sequía. Elías dijo a Ahab, sube, come y bebe, porque hay ruido de mucha lluvia. Ahab subió a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo, y se encorvó hacia tierra, con el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve. Y así 7 veces. A la séptima dijo, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces dijo, sube y dile a Ahab, engancha el carro y desciende, no te detenga la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron a causa de las nubes y el viento, y sobrevino una gran lluvia. Ahab montó en su carro y marchó a Jezreel. La mano de Yahvé estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y echó a correr delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. 2. Elías en el Horeb. En camino hacia el Horeb, capítulo 19, Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún más si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como ha sido de la de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo, y es demasiado, Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró a su cabecera, había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. El encuentro con Dios. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios de Baoth, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios de Baoth, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo, vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola. Al que escape a la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no lo besaron. La vocación de Eliseo. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió, anda y vuelve pues, ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y le entregó al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y lo servía. 3. Guerras arameas. Sitio de Samaria, capítulo 20. Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército. Lo acompañaban 32 reyes con caballos y carros. Subió y puso sitio a Samaria y la atacó. Envió mensajeros a la ciudad. A Ahab, rey de Israel, le decía, así habla Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos mejores son míos. El rey de Israel respondió, como tú digas, rey mi señor, tuyo soy, yo y todo lo mío. Volvieron los mensajeros y dijeron, así habla Ben-Hadad, envié a decirte, dame tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Así que mañana a estas horas te enviaré mis siervos que registrarán tu casa y las casas de tus siervos y echarán mano de cuanto sea precioso a tus ojos y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo,
reconozcan y vean cómo éste busca el mal, pues cuando me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, no se lo negué. Todos los ancianos y todo el pueblo dijeron, no le hagas caso y no le consientas. Dijo a los enviados de Ben-Hadad, digan a mi señor el rey, haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto no puedo hacerlo. Los mensajeros se fueron llevando la respuesta. Entonces Ben-Hadad envió a decir, así me hagas los dioses y aún más si hay polvo suficiente en Samaria para los puñados que recogerán los hombres que me siguen. El rey de Israel respondió, repliquen, no ha de cantar victoria quien ciñe la espada, sino quien la desciñe. Nada más escuchar esta respuesta en el momento en que estaban de bebidas él y los otros reyes en Sucot, ordenó a sus servidores, tomen posiciones, y tomaron posiciones frente a la ciudad. Victoria israelita. Un profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y le dijo, así habla Yahvé, ¿ves esa gran multitud? La entrego hoy en tus manos y sabrás que yo soy Yahvé. Ahab preguntó, ¿por medio de quién? Respondió, así dice Yahvé, por medio de los ayudantes de los gobernadores provinciales. Ahab preguntó, ¿quién ha de entablar el combate? Respondió, tú. Ahab pasó revista a los ayudantes de los gobernadores provinciales 232 y seguidamente a todo el ejército. Todos los israelitas, 7,000, hicieron una salida a mediodía, mientras Ben-Hadad estaba en Sucot, bebiendo hasta emborracharse con los 32 reyes aliados. Los ayudantes de los gobernadores provinciales salieron en cabeza. Ben-Hadad envió mensajeros que le advirtieron, algunos hombres han salido de Samaria. Él respondió, si han salido en son de paz, préndanlos vivos, y si en son de guerra, vivos han de cogerlos. Habían salido pues de la ciudad los ayudantes de los gobernadores provinciales, y los siguió luego la tropa. Cada uno mató a un adversario. Aram se dio a la fuga e Israel los persiguió, pero Ben-Hadad, rey de Aram, logró salvarse a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió, atacó a los caballos y carros e infligió a Aram una gran derrota. Intermedio. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, anda, mantente fuerte, piensa y mira lo que has de hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá para atacarte. Los servidores del rey de Aram le dijeron, su Dios es un Dios de las montañas, por eso han sido más fuertes que nosotros, pero si los combatimos en la llanura, seremos más fuertes que ellos. Has de actuar de esta manera. Destituye a los reyes de sus puestos y pon gobernadores en su lugar. Recluta un ejército como el que perdiste, otros tantos caballos y carros, los combatiremos en la llanura y seremos más fuertes que ellos. Atendió su aviso y actuó de esta manera. Victoria de Afec. A la vuelta del año, Ben-Hadad pasó revista a los arameos y subió a Afec para luchar contra Israel. Se revistió a los israelitas y, tras suministrarles provisiones, marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos, parecían un par de rebaños de cabras, mientras que los arameos llenaban la tierra. El hombre de Dios se acercó al rey de Israel y dijo, así habla Yahvé. Por haber dicho a los arameos, Yahvé es un Dios de las montañas, no es Dios de las llanuras, he entregado toda esta gran muchedumbre en tus manos, y así sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Estuvieron acampados frente a frente durante 7 días, y el 7º trabaron batalla. Los israelitas derrotaron a los arameos, 100,000 hombres de infantería en un solo día. Los supervivientes huyeron a la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó sobre los 27,000 supervivientes. Ben-Hadad huyó y se refugió dentro de la ciudad en una habitación interior. Dijo a sus servidores, conozco que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Pongámonos sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y salgamos ante el rey de Israel. Tal vez nos perdone la vida. Se ciñeron sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y se presentaron al rey de Israel diciendo, tu siervo Ben-Hadad pide, perdóname la vida. Él respondió, ¿está vivo todavía? Es mi hermano. Los hombres adivinaron el sentido y le tomaron la palabra diciendo, Ben-Hadad es hermano tuyo. Él dijo, id a traerlo. Ben-Hadad salió hacia él, que lo subió a su carro. Ben-Hadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre y podrás abrir bazares para ti en Damasco, como mi padre los puso en Samaria. Por mi parte, dijo Ahab, con este pacto te dejaré partir. Estableció un pacto con él y lo dejó partir. Un profeta condena la conducta de Ahab. Un hombre discípulo de los profetas dijo a su compañero por orden de Yahvé, hiéreme, pero el hombre no quiso herirle. Le dijo, por no haber atendido a la voz de Yahvé, en cuanto te apartes de mí, el león te herirá. Partió de su lado y el león dio con él y lo mató. Entonces encontró a otro hombre y le dijo, hiéreme. El hombre le pegó un golpe y lo hirió. El profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino, disfrazado con una banda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, gritó al rey,
Tu siervo se introdujo en el centro de la batalla cuando uno se retiró y me entregó un hombre diciendo, custodia a este hombre, si llega a faltar tu vida, responderá por la suya, o pagarás un talento de plata. Tu siervo estaba ocupado de acá para allá, y el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo, así será tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Él quitó rápidamente la banda de los ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Dijo al rey, así habla Yahvé, por haber dejado partir al hombre entregado a mi anatema, tu vida pagará por su vida, y tu ejército por su ejército. El rey de Israel se fue a su casa triste e irritado, y entró en Samaria. 4. La viña de Nabot. Nabot se niega a ceder su viña. Capítulo 21. Tras estos sucesos ocurrió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Ahab, que Yahvé me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab y Jezabel. Ahab se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Jezreel. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿qué pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió, hablé con Nabot de Jezreel y le propuse, dame tu viña por su valor en plata, o, si lo prefieres, te daré otra viña a cambio. Y me respondió, no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate, come y se te alegrará el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel. Asesinato de Nabot. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con su sello, y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea. Sienten frente a él a 2 hombres hijos del diablo que testifiquen contra él, diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó según lo escrito en las cartas que les había remitido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres hijos del diablo, se sentaron frente a él y testificaron contra él, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y ha muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido lapidado y muerto, dijo a Ahab, álzate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que se negó a dártela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Elías fulmina la condenación divina. La palabra de Yahvé llegó entonces a Elías Tesbita diciendo, álzate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria, se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla Yahvé. Has asesinado y pretendes tomar posesión, por esto así habla Yahvé. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Ahab dijo a Elías, así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió, he dado contigo por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de Ahab, libre o esclavo en Israel. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Pasá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. A los de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo los devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de Yahvé. Instigado por su mujer Jezabel, actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Arrepentimiento de Ahab. Al oír estas palabras, Ahab rasgó sus vestiduras, se echó un saco sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el saco puesto y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tesbita la palabra de Yahvé diciendo, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en los días de su vida, sino en vida de su hijo. 5. Nueva guerra aramea. Ahab decide una expedición a Ramot de Galaad. Capítulo 22. Pasaron 3 años en lo que no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores, ustedes saben que el Ramot de Galaad nos pertenece y sin embargo no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo a Josafat, ¿vas a venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel, yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Los falsos profetas predicen el éxito. Josafat dijo al rey de Israel, consulta en este día la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas unos 400 hombres y les dijo, ¿he de ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo desistir?
Le respondieron, sube porque Yahvé la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Gimla. Dijo Josafat, no hable el rey de esta manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, trae enseguida a Miqueas, hijo de Gimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Sedecías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Yahvé, con estos herirás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito, Yahvé la entregará en manos del rey. El profeta Miqueas predice el fracaso. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey, que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Miqueas respondió, vive Yahvé que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Miqueas, ¿hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Le respondió, sube, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey, pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, he visto todo Israel en desbandada por los montes como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen señor, vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no me profetiza el bien sino el mal? Dijo Miqueas, por todo ello escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra, hasta que el espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces Sedecías, hijo de Kenana, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, preguntándole, ¿por qué camino el espíritu de Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó, tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces el rey de Israel sentenció, prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y les dirás, así habla el rey, metan a este en la cárcel y aliméntenlo a pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó, si vuelves salvo, es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Muerte de Ahab en Ramot de Galaad. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros, no ataquen a chicos ni a grandes, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que este es el rey de Israel, y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito, y viendo los jefes de los carros que no era él, el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza, y el rey dijo a su auriga, da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla, porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Al caer el sol corrió un grito por el campamento, cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia. El rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria y allí lo enterraron. Lavaron el carro junto a la alberca de Samaria. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que Yahvé había dicho. 6. Después de la muerte de Ahab. Conclusión del reinado de Ahab. El resto de los hechos de Ahab, todo cuanto hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que fortificó, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Ahab reposó con sus antepasados y Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Josafat en Judá, 870-848. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares de culto. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares de culto. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y las guerras que sostuvo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Barrió de la tierra a los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asa, su padre. No había rey establecido en Edom. Un virrey actuaba como rey. Josafat construyó una flota de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fue, porque la flota naufragó en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat,
que mis siervos naveguen con los tuyos en las naves, pero Josafat no aceptó. Josafat reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. El rey Ocosías de Israel 853-852 y el profeta Elías. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Rindió culto a Baal, se postró ante él e irritó a Yahvé, Dios de Israel, exactamente como había hecho su padre.